Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 6, clase 104. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El apóstol Juan continúa con su redacción acerca de los eventos que le fueron mostrados durante su éxtasis espiritual, y ahora está viendo cómo el cielo se enrolla como si fuera un pergamino, comienza a girar sobre sí mismo hasta hacerse un rollo y esfumarse por completo. Es como si fuera parte de una escenografía que Dios utilizó para que cada hombre sea protagonista de su propia película. Algunos culminan su historia como héroes por haber elegido al Señor Jesús como su Salvador, y otros como villanos por haberse rebelado completamente contra el Creador y haber hecho el mal. El enrollamiento del cielo es una señal de Dios que anuncia el final del espectáculo. Se acabó el engaño del diablo sobre los hombres, especialmente para todos aquellos que se dejaron llevar por los placeres y beneficios falsos que ofrecía este mundo y que previamente había anunciado el Señor Jesús en su oración antes de ir a la cruz, cuando se presentó delante de su Padre Celestial, intercediendo por sus discípulos y declarando que ni él ni ellos pertenecían a este mundo. Juan, capítulo 17, versículos 11 al 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús fue enviado por su Padre Celestial para anunciar a los hombres que el funcionamiento del mundo no está en armonía con el propósito por el que fue creado, sino que ha sido usurpado por un enemigo que los tiene engañados y les hace utilizar todo lo creado de una manera opuesta al propósito divino original. El mundo se ha convertido en un engaño para que los hombres se centren en los placeres de la carne e ignoren su naturaleza espiritual, y así vivan en oposición con el Creador. El diablo los hipnotiza con la escenografía, así les ceden el cuerpo y los utiliza para que cada uno haga su propia película enfocada en cómo desobedecer al Creador. Todo es un teatro dirigido por el reino de las tinieblas, y el Señor Jesús vino a rescatar a quienes lo quieran escuchar y, a pesar de seguir viviendo en este mundo, actúen como lo harán eternamente en el mundo real, cuando sean llevados definitivamente al tercer cielo para vivir en la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén. El enrollamiento del cielo hasta desvanecerse tiene una gran similitud con la película El show de Truman, cuando empieza a percibir el engaño y toma la decisión de dejar de ser el protagonista de una obra que enriquecía principalmente al productor. Entonces, desconfiando de todo su entorno, decide salirse de lo que ya consideraba una escenografía. Se sube a un bote y empieza a navegar hasta que se choca contra una pared ficticia, donde hay una escalera que lo lleva fuera del estudio de filmación. El diablo hace exactamente lo mismo. Usa a los hombres para que actúen mientras él se enriquece con las almas que lo siguen para después llevarlas al infierno. Así va a acontecer con todos los habitantes de la tierra.
Los creyentes se alegrarán al saber que la historia está llegando a su final y que pronto serán arrebatados con el regreso del Señor Jesús. Por el contrario, los que se dejaron llevar por los engaños temblarán de miedo al mirar cómo se enrolla el cielo y se desvanece parte de la escenografía y verán al verdadero director en los cielos junto al Cordero. Los sucesos que han venido aconteciendo antes de este episodio formidable con el cielo, el gran terremoto, lo que acontece con el sol, la luna y las estrellas, hacen que todo monte y toda isla se remuevan de su lugar. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Generalmente, todos los conflictos que acontecen en el mundo están relacionados con personas a las que el diablo ha utilizado de una manera muy especial para actuar sobre naciones, pueblos, tribus y lenguas. Los montes identifican a los soberbios y arrogantes que, manipulados por Satanás, quieren ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Desean que los hombres de la tierra los adoren, como sucedió con el faraón y muchos emperadores romanos. Las islas simbolizan a los egoístas y arrogantes que creen que todo fue construido con su propia sabiduría y poder y que pueden tener a todos bajo sus pies, como Nabucodonosor. Al removerse todos estos hombres malvados de sus lugares por los acontecimientos que van a suceder en los cielos, momentos antes de la segunda venida del Señor Jesús, todos los que fueron influenciados por sus imperios malvados y depravaciones serán igualmente removidos por haberlos seguido y haberse rebelado contra Dios. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos. A continuación, Juan sigue relatando quiénes van a cosechar las consecuencias de sus actos de rebeldía y los describe clasificándolos en 7 categorías. Este número simboliza la totalidad o la plenitud, por lo que en este caso hace referencia a la totalidad de hombres malvados que se dejaron seducir por el reino de las tinieblas, que se opusieron al señorío del Hijo de Dios y rechazaron formar parte de su reino. En primer lugar, cuando habla de los reyes de la tierra, se refiere a los presidentes de las naciones que fueron invocados por el trío de las tinieblas para unirse a la batalla de Armagedón, sin saber lo que les esperaba en ese lugar. Cuando habla de los grandes, probablemente se refiere a los hombres que asesoran a dichos presidentes y toman juntos las decisiones para gobernar. Son personas destacadas por tener diferentes habilidades o virtudes reconocidas mundialmente. En el caso de los ricos, la escritura puede referirse a hombres muy poderosos económicamente a nivel mundial, o a familias sumamente adineradas, como los Illuminati, las logias, los masones y otras entidades que, en lugar de haber sembrado en el reino de Dios, prefirieron apoyar a Satanás y ceder sus bienes y almas al gobierno de la bestia. Cuando habla de los capitanes, puede referirse a los líderes militares o a los estrategas, insinuando que no habrá plan militar que los libre de la ira del Cordero. Los siervos pueden simbolizar a todos los hombres sometidos a alguna autoridad humana que prefirieron servirla antes que a Dios. Por último, están los libres, que pueden ser todos aquellos que se consideran independientes, pero que, de todas formas, se han tenido que someter al dominio de la bestia, ponerse su marca y adorarla. Todos estos son los que, después de ver y experimentar muchas manifestaciones anormales en la tierra que fácilmente se podían asociar a la participación de Dios, no le temieron ni lo buscaron de corazón para arrepentirse. Por el contrario, ostentaron orgullosamente su incredulidad. Cuando el cielo se esfumó, entendieron que estaban equivocados y que en aquel día deberán enfrentar al que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Por tanto, cuando miren al cielo y vean el rostro airado del director de la obra junto con su hijo,
correrán desesperados y atemorizados a esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Había otro trono en el cielo. El dragón, la bestia y el falso profeta se encargaron de reunir a los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón y aniquilar definitivamente al pueblo de Israel, suponiendo que el trono de la bestia en la tierra era el más importante. Pero de repente el cielo se enrolla como un pergamino y desaparece. Y en la tierra comienzan a suceder diferentes acontecimientos. Los montes y todas las islas se mueven de su lugar. Y, al mirar hacia el cielo conmovidos por lo que está sucediendo, ven que hay otro trono y a alguien sentado en él, con un rostro nada amigable. Y a su lado hay un cordero iracundo. Es de imaginar que los primeros en salir corriendo para esconderse serán los reyes, que evidentemente querrán desaparecer de la vista de quienes están en el cielo. Seguramente serán los primeros en decirle a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, como si la muerte y quedar sepultados bajo tierra pudieran salvarlos del castigo que les esperaba. Esto es común en las guerras. Cuando un rey ve que el ejército enemigo ha vencido al suyo, lo primero que hace es huir para que no lo capturen, lo maten, le quiten la corona y se apoderen de su reinado. Todos ellos ya habían experimentado las consecuencias de la quinta trompeta, cuando salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como a escorpiones para atormentar a los hombres durante 5 meses sin que pudieran morir. Al ver el rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero, querrán desaparecer antes de tener que enfrentarse a la manifestación de lo que transmitían con sus miradas. Qué difícil es imaginar un cordero iracundo. Normalmente el cordero se asocia con la ternura, la debilidad o la mansedumbre, pero nunca con la ira. Sin embargo, Juan, en su relato, quiere destacar con la imagen del Cordero, que había sido enviado especialmente por el que está sentado en el trono para extender su misericordia y su amor a los hombres y rescatarlos del engaño del reino de las tinieblas, pero ahora, debido al desprecio que le mostraron los malvados, será él quien les manifieste la ira de Dios. Juan, capítulo 3, versículos 16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para contender al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El Cordero está iracundo. El mismo Cordero que fue sacrificado por los pecados de la humanidad, manifestando el amor de Dios por los seres humanos, es ahora el que ejecutará el juicio relacionado con lo que se les predicó en el Evangelio eterno. Todos los eventos que van a suceder en los tiempos finales deberían llevar a los hombres a indagar seriamente por qué están sucediendo. Es muy difícil que una persona con esa inquietud no recurra a la Biblia como principal medio para satisfacer su curiosidad, especialmente cuando Israel es el centro de atención del mundo. La mayoría de las profecías escritas están relacionadas con el tiempo del fin, así que todo lo que va a acontecer en el planeta al final de los tiempos tiene un sustento bíblico que lo respalda. Por ese motivo, llega el tiempo de la condena para los malvados, porque a pesar de todo lo malo que estaba sucediendo en el mundo, buscaban constantemente la forma de seguir disfrutándolo.
Aceptaron el gobierno de la bestia, se dejaron marcar y la adoraron, quedando sus conciencias cauterizadas. En consecuencia, aun cuando vieron el rostro del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, pensaron en esconderse en vez de arrepentirse y pedir misericordia. Si el mismo Redentor, enviado para aplacar la ira del que está sentado en el trono, ahora se encuentra iracundo junto a él, ¿a quién podrán recurrir para librarse del castigo de su furor? Estarán tan conmovidos y asustados que buscarán cuevas en los montes o cavidades entre las peñas para protegerse. El miedo se extenderá entre todos aquellos que se rebelaron contra el ungido de Dios. Desde sus refugios, tanto los reyes como los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres clamarán a los montes y a las peñas, porque ya no habrá posibilidad de clamar al Dios que ahora saben que es real. Su clamor está directamente relacionado con poner fin de alguna manera al suplicio que están soportando. Seguramente querrán que les pase algo que los reduzca a polvo. Ahora que se han dado cuenta de que ante el Creador todos son insignificantes, ninguno, por mayor condición social que tenga, vale nada sin conexión con Dios. Pero aunque sus cuerpos desaparecieran, el juicio se refiere a lo que hicieron con su alma, con la libertad que Dios les dio para disfrutar de su grandeza. El enfrentamiento con el que está sentado en el trono y la ira del Cordero es inevitable. No existe una situación más horrenda y terrorífica que esa.